Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. Un hilo de sangre cae lentamente desde el cielo, chocando contra el suelo árido con un sonido hueco. Las gotas se suceden una tras otra, formando un charco oscuro que comienza a extenderse, como si el suelo mismo absorbiera la tragedia. Will yace en el suelo, sus manos temblorosas luchan por detener la hemorragia que brota de su costado. Sus labios apenas se mueven, dejando escapar un susurro entrecortado. Esto es todo, murmura, su voz teñida de desesperación y cansancio. Su mirada vaga entre las sombras, buscando una respuesta que el vacío no puede ofrecer. El aire alrededor se torna más pesado, y su cuerpo, debilitado, comienza a rendirse al peso de sus heridas. Con cada segundo que pasa, sus pensamientos se vuelven más oscuros, una aceptación silenciosa de su posible final. Podría morir, piensa, mientras sus fuerzas lo abandonan poco a poco. De pronto, un rugido feroz atraviesa el silencio como un trueno. Will apenas puede levantar la vista, pero sus ojos reflejan el fuego que comienza a consumir el horizonte. Una figura emerge de las llamas, su silueta ardiente proyecta un aura de destrucción pura. Con un brillo dorado que envuelve su cuerpo, la criatura ruge con una furia desmedida, iluminando el campo de batalla con un resplandor cegador. El calor es sofocante, y Will siente cómo cada fibra de su ser tiembla ante la presencia de esa bestia colosal. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos, una chispa de resolución comienza a encenderse. ¿Será este el final, o el comienzo de algo mucho más grande? El aire se llena de tensión mientras las llamas danzan furiosas, iluminando la figura de la imponente criatura que ruge enardecida. Will, aún tambaleante, observa la escena con los ojos muy abiertos, el sudor corriendo por su rostro mientras intenta procesar la magnitud del peligro que enfrenta. Maldita sea, esto es demasiado para mí, murmura con desesperación, apretando los puños. Su mente lucha por encontrar una solución, pero el miedo y la presión parecen envolverlo como un manto oscuro. De pronto, un brillo azul interrumpe el caos, como una ráfaga de viento helado en medio de un infierno abrasador. Alan aparece, rodeado por una energía luminosa que fluye como ríos cristalinos desde su cuerpo. Sus ojos brillan con determinación mientras avanza, cada paso lleno de propósito. No dejaré que mueras, declara Alan con firmeza, su voz resonando como un juramento que rompe la oscuridad. Will, incrédulo, fija su mirada en su amigo. Sus labios tiemblan, pero no puede pronunciar palabra. El brillo azul sigue creciendo, envolviendo todo a su alrededor mientras Alan se posiciona frente a él, como un escudo inquebrantable. Te salvaré, afirma Alan, su mirada fija en la bestia, mientras su poder comienza a condensarse en un estallido que promete cambiar el curso de la batalla. Las llamas rugen en protesta, pero el aura helada de Alan no cede. Will observa con asombro renovado, sintiendo que una chispa de esperanza comienza a brotar en su interior. Will observa a Alan con una mezcla de incredulidad y esperanza. Alan, es eso, balbucea, sin poder apartar la mirada del aura gélida que envuelve a su amigo. El poder que emana de Alan es palpable, una fuerza que hace que incluso el aire a su alrededor se sienta pesado. Es una señal, de magia de altísima dificultad, reflexiona Will, mientras sus ojos se abren con asombro al comprender la magnitud del hechizo que Alan está preparando. La criatura, envuelta en un mar de llamas, ruge con furia, lanzándose hacia Alan como un torbellino de destrucción. Grrr. El rugido resonante de la bestia parece sacudir el terreno, mientras su cuerpo incandescente se lanza al ataque. Alan, inquebrantable, fija su mirada en el monstruo. Sus manos se alzan, y el aura azul se intensifica, envolviéndolo en una tormenta helada que contrasta con el ardor abrasador del enemigo. Absolute Zero, grita con una voz firme y poderosa, desatando una explosión de energía que congela todo a su paso. El choque entre las llamas y el hielo es apoteósico. Una ráfaga de viento helado arrasa el campo de batalla, apagando las llamas y dejando a la criatura envuelta en un manto de escarcha. Will, aún débil, no puede evitar mirar con asombro y admiración. Frente a él, Alan se alza como un verdadero salvador, el único capaz de cambiar el destino de ese enfrentamiento. El hechizo *Absolute Zero ** se desata con una intensidad abrumadora. Una ráfaga helada explota desde el epicentro de Alan, extendiéndose como un torrente imparable que congela todo a su paso. Las partículas de hielo brillan como cristales bajo la luz azulada, mientras el campo de batalla se convierte en un vasto desierto de escarcha. KSSHHHH. El sonido del hielo expandiéndose y quebrándose llena el aire, amplificado por la intensidad del hechizo. Alan avanza, sus ojos resplandecen con determinación mientras la energía mágica se canaliza a través de él. Sus manos parecen dirigir el flujo de poder, concentrándolo en un golpe final. La criatura, atrapada en el torrente helado, se retuerce con desesperación. Sus rugidos son ahora menos poderosos, sofocados por el frío extremo que envuelve su cuerpo. El impacto del hechizo culmina en un estallido, como si el mismo aire fuera arrancado del lugar, dejando un silencio sepulcral tras la tormenta. Will observa con los ojos entrecerrados, apenas capaz de mantenerse consciente mientras el hielo refleja la luz en todas direcciones.
Increíble, murmura débilmente, asombrado por la magnitud del poder de Alan. Mientras la escarcha finalmente se asienta, el terreno queda cubierto por una capa brillante de hielo puro, y Alan se alza, con el cuerpo agotado pero el espíritu intacto. El silencio que sigue parece confirmar su victoria. El aire sigue impregnado de magia, vibrando con la energía residual del hechizo. Will, de pie con dificultad, contempla la escena frente a él. Su mente lucha por procesar lo que acaba de presenciar. En este momento, Alan ha alcanzado un nivel de magia que no se supone que debería ser posible a su edad. Piensa, mientras sus ojos se posan en la figura de su amigo, cuya presencia parece dominar todo el campo de batalla. El hielo sigue extendiéndose, congelando incluso los pequeños detalles del terreno, como si el tiempo mismo hubiese quedado atrapado en el frío absoluto. Alan, en el centro de todo, se mantiene firme, la energía azul todavía emanando de su cuerpo. Esto no es algo que pueda lograrse simplemente por deseo. Alan ha trascendido sus propios límites. Will reflexiona, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. Sabe que este tipo de poder no viene sin un costo. La criatura, ahora atrapada en un ataúd de hielo, se encuentra inmóvil, su forma imponente ahora reducida a una estatua cristalina. El hechizo no solo ha derrotado a la bestia, sino que ha transformado el paisaje mismo, dejando una impresión indeleble en todos los presentes. Una hazaña que solo puede lograrse sacrificándolo todo. Alan no lo hizo por él mismo, sino por el bien de los demás. Piensa Will, sintiendo un peso en su pecho al darse cuenta del precio que su amigo está dispuesto a pagar. Finalmente, el poder de Alan comienza a desvanecerse lentamente. La luz azul se apaga gradualmente, dejando tras de sí un silencio que resulta ensordecedor. Este momento, Will lo sabe, no solo marcará el destino de esta batalla, sino también el futuro de Alan como alguien destinado a cambiar el curso del mundo. Frente a él, la figura de Alan permanece en pie, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que inspira tanto confianza como temor. Will aprieta los puños, jurándose a sí mismo que no permitirá que su amigo enfrente este camino solo. Alan se queda inmóvil por un momento, su respiración entrecortada mientras las partículas de energía azul se disipan lentamente a su alrededor. ¿Qué fue ese poder?, murmura para sí mismo, sus ojos verdes aún brillando con los restos del hechizo. Su cuerpo tiembla levemente, como si apenas estuviera procesando lo que acaba de suceder. De pronto, una voz interrumpe sus pensamientos. «Hey, ¿estás bien?» Will, con una sonrisa cansada pero genuina, se acerca tambaleándose. Su rostro está cubierto de sudor, pero hay un alivio palpable en su expresión. Alan voltea hacia él, sus ojos reflejan confusión y una ligera preocupación. Gracias a ti, responde Will, dejando escapar una risa débil, aunque su cuerpo claramente aún se tambalea por el esfuerzo. De pronto, un estruendo se escucha a lo lejos. Ambas miradas se giran hacia el horizonte, donde un grupo de caballeros, armados y montados sobre imponentes caballos, se aproxima rápidamente. «Estamos aquí para salvarlos», grita uno de los caballeros, levantando su espada mientras el grupo avanza a toda velocidad. Will frunce el ceño, sus ojos escudriñan la escena con cautela. «¿Qué?», deja escapar, una mezcla de confusión y suspicacia en su tono. El alivio inicial de ver refuerzos rápidamente se convierte en una incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de estos recién llegados. Los caballeros descienden rápidamente de sus caballos, formando un perímetro alrededor de Will y Alan. Uno de ellos se acerca, con la mirada fija en la criatura atrapada en el hielo. «Impresionante, ¿tú fuiste el responsable de esto?», pregunta con asombro mientras su atención recae sobre Alan, quien apenas logra mantenerse de pie. Su tono está cargado de respeto, pero también de incredulidad. Alan no responde de inmediato, sus ojos todavía fijos en el monstruo congelado. Finalmente, asiente débilmente, dejando que su cansancio hable por él. Mientras tanto, los caballeros organizan el transporte del cuerpo de la criatura, utilizando una estructura masiva para cargarla. El hielo que la rodea comienza a derretirse lentamente bajo el sol, pero su amenaza ha quedado completamente neutralizada. Después de una intensa batalla, la amenaza fue contenida. La criatura será transportada para un estudio más detallado, asegurando que no represente más peligro. Piensa Will mientras observa cómo los caballeros se mueven con precisión, demostrando una coordinación impecable. En el interior de una caravana en movimiento, el ambiente es silencioso. Alan, Will y otros viajeros descansan después del enfrentamiento. El balanceo del carruaje y el crujir de la madera son los únicos sonidos que rompen la quietud. Alan mira a Will, notando su estado físico todavía afectado. «¿Tus heridas están realmente bien?», pregunta con genuina preocupación, sus ojos reflejan el cansancio, pero también un cuidado sincero por su amigo. Will, sentado con las manos en las rodillas, le sonríe débilmente. «He tenido peores días», responde en tono ligero, intentando disipar la tensión, aunque ambos saben que aún necesitan tiempo para recuperarse completamente. Will se recuesta ligeramente contra la pared del carruaje, dejando escapar un suspiro profundo. Sus ojos permanecen cerrados por un momento antes de responder.
Sí, no hay necesidad de preocuparse, dice con una voz calmada, aunque su tono muestra signos de cansancio. Alan lo observa con atención, y tras asegurarse de que su amigo está siendo sincero, esboza una ligera sonrisa. Me alegra escuchar eso, responde Alan, aliviado por las palabras de Will, aunque su preocupación no desaparece por completo. El ambiente en el carruaje se mantiene sereno, interrumpido solo por el sonido de las ruedas que crujen contra el camino. Sin embargo, Alan parece recordar algo, y sus ojos se fijan en Will con cierta curiosidad. Por cierto, ¿cómo sabías mi nombre?, pregunta, inclinándose un poco hacia Will, su tono inquisitivo pero sin hostilidad. Will abre lentamente los ojos, sorprendido por la pregunta. Su mente comienza a repasar el momento al que Alan hace referencia. Raya comillas. ¿Qué?, murmura Will, claramente desconcertado. Alan continúa, sus ojos brillan con seriedad. Dijiste mi nombre durante la batalla contra la bestia roja. Me intriga, comenta Alan, manteniendo su mirada fija en Will, esperando una explicación. Will desvía la mirada por un momento, sintiendo el peso de la pregunta. Un silencio incómodo llena el espacio entre ambos mientras busca las palabras correctas para responder, pero algo en su expresión sugiere que la verdad podría ser más complicada de lo que parece. Will se recarga un poco más contra la madera del carruaje, tratando de ocultar su nerviosismo tras una sonrisa despreocupada. ¿Quién sabe? De verdad lo dije, responde con un tono ligero, mirando hacia el techo del carruaje como si la pregunta no fuera importante. Alan lo observa con curiosidad, pero finalmente se encoge de hombros. Yup, responde con simplicidad, aceptando la evasiva de Will por el momento. En el interior, la mente de Will es un torbellino. Lo he logrado, piensa, mientras reprime el impulso de mostrar cualquier reacción evidente. Su mente regresa al momento de la batalla, a lo crítico que fue el instante en que pronunció el nombre de Alan sin pensar. Era una situación tan desesperada que no podía darme el lujo de ser precavido al respecto. Tenía que llamarlo, se justifica internamente, sintiendo un ligero alivio de que Alan no haya puesto demasiada atención al detalle. Sin embargo, su mirada se endurece levemente mientras considera algo más. Pero si lo piensa más a fondo, si llega a sospechar algo, podría complicar las cosas. Continúa reflexionando, sabiendo que mantener el equilibrio entre lo que sabe y lo que puede revelar será esencial para lo que venga. A su lado, Alan parece relajado, tal vez incluso distraído, pero él sabe que no puede bajar la guardia. Si es Alan, no tiene motivos para pensar demasiado en esto. Pero si alguna vez descubre la verdad, sería como enfrentar la verdadera historia misma. Sus pensamientos son sombríos, pero su expresión externa permanece neutral. Mientras el carruaje sigue su camino, Will observa a Alan de reojo. Aunque las palabras son pocas, el peso del momento todavía está ahí, latente entre ambos, como una sombra que amenaza con revelarse en cualquier instante. El suave balanceo del carruaje y la cálida luz del atardecer crean un ambiente tranquilo, mientras Will, con los ojos clavados en el suelo, comienza a hablar. Su voz es serena, pero hay un peso en sus palabras. Cuando era solo un niño, vivía en una pequeña aldea en la parte más alejada del reino central. Comienza, dejando que sus recuerdos se derramen en su voz. Alan, sentado a su lado, levanta la mirada con curiosidad. Sus ojos verdes se fijan en Will, interesados en su historia. ¿Podría ser la aldea de Tempest?, pregunta Alan, su rostro mostrando una mezcla de asombro y reconocimiento. Will, sorprendido por la precisión del comentario, asiente lentamente, aunque su expresión refleja una ligera cautela. Sí, espera, podría ser tú ese Alan, responde Will, su tono dejando entrever una pizca de duda. Alan baja la mirada por un momento, como si buscara confirmar algo en su memoria. Luego, con un ligero encogimiento de hombros, responde con calma. Raya comillas. Puede que sí. Will lo observa fijamente, tratando de descifrar si Alan está siendo evasivo o simplemente genuino. Puede, replica Will, arqueando una ceja, claramente intrigado. Ambos permanecen en silencio por un momento, el sonido del carruaje avanzando siendo lo único que rompe la quietud. Entre las palabras no dichas, parece que una conexión antigua está comenzando a resurgir, aunque ninguno de los dos está completamente seguro de cómo proceder. Alan baja ligeramente la mirada, como si estuviera reuniendo las palabras para explicar algo que le pesa desde hace tiempo. No tengo recuerdos de mi infancia, admite con una calma que apenas oculta cierta melancolía. Sus ojos verdes parpadean hacia Will, buscando alguna señal de comprensión. Will lo mira con atención, sus cejas se arquean, procesando la confesión. Pero, la posibilidad de que sea ese Alan que conociste en la aldea de Tempest es bastante alta. Continúa Alan, su tono firme pero con un toque de duda que deja entrever lo poco seguro que está de su propio pasado. Will entrecierra los ojos y murmura para sí mismo. Pérdida de memoria, reflexiona, mientras un torbellino de pensamientos pasa por su mente. En su interior, suspira de alivio. De acuerdo, lo logré de alguna manera, piensa, aliviado de que la conversación no haya llevado a preguntas más incómodas. Alan levanta la vista de nuevo, con una ligera sonrisa en su rostro.
Así es, lamento no poder recordar tu nombre. Admite, con un tono genuino de disculpa. Will, viendo la sinceridad en sus palabras, sacude la cabeza con una sonrisa tranquila. No te preocupes por eso, es una ocasión alegre ahora que estamos reunidos, responde, su tono lleno de calidez. Hace una pausa antes de añadir. Además, te tuve aquí para salvarme de una situación peligrosa, también. Ambos comparten un momento de calma, el ambiente relajado dentro del carruaje contrasta con la intensidad de la batalla que acaban de enfrentar. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, tanto Alan como Will saben que su conexión y las preguntas sobre el pasado aún están lejos de resolverse por completo. Will inclina ligeramente la cabeza hacia Alan, su voz cargada de gratitud. Gracias por salvarme, dice con sinceridad, sus ojos púrpuras reflejan un raro destello de vulnerabilidad. Alan sonríe ampliamente, dejando escapar una risa ligera que llena el carruaje de calidez. Jajaja, deberíamos ayudarnos mutuamente cuando lo necesitemos, ¿no crees? Responde, su tono despreocupado y su mirada iluminada por la sencillez de su propio ideal. Will lo observa por un momento, una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios mientras sus pensamientos se alinean con las palabras de Alan. No puedo negar que tienes razón, este mundo no sería tan fácil de atravesar sin alguien que te cubra las espaldas. Admite, su tono cargado de una madurez que Alan no puede pasar por alto. Alan, aún con su expresión jovial, se inclina un poco hacia Will. Y, si no te molesta, ¿puedes decirme tu nombre una vez más? Pregunta con una chispa de curiosidad y entusiasmo en sus ojos, como si realmente deseara grabar ese detalle en su memoria esta vez. Will lo mira, sorprendido por la petición, pero rápidamente su sorpresa se transforma en una sonrisa cálida. El ambiente relajado entre ambos comienza a solidificar un vínculo que, aunque incierto, ya se siente como una alianza destinada a superar cualquier desafío. Will se endereza ligeramente en su asiento, extendiendo una mano hacia Alan con una sonrisa serena pero firme. Soy Will, declara, su voz cargada de confianza. Sus ojos púrpuras reflejan una determinación renovada. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante, añade con un tono amistoso, dejando entrever que confía plenamente en esta nueva alianza. Alan observa la mano extendida por un momento antes de sonreír ampliamente, irradiando su característica energía optimista. Vamos a pasar mucho tiempo juntos, después de todo, responde Will, su tono relajado pero con un dejo de complicidad, consciente de los desafíos que aún les esperan. Sí, responde Alan, estrechando la mano de Will con entusiasmo. Lo mismo digo para mí, añade Alan, su sonrisa reflejando un genuino sentido de camaradería. Ambos permanecen en silencio por unos segundos, sus manos firmemente unidas mientras comparten una promesa tácita de apoyarse mutuamente. El carruaje sigue su camino, y a través de la pequeña ventana se puede ver el cielo despejado sobre el reino de Elysia. A lo lejos, la imponente figura de la capital real comienza a hacerse visible, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El carruaje cruza las calles adoquinadas de la bulliciosa capital del reino de Elysia. Los edificios de piedra, las tiendas con coloridos toldos y el imponente castillo en la distancia crean un contraste vibrante con la calma de su trayecto previo. Un repentino estruendo atrae la atención de todos. Deobam, resuena, mientras el transporte que lleva a la criatura capturada se detiene en medio de la plaza central, levantando una nube de polvo. La enorme figura del monstruo, aún atrapada en sus cadenas y parcialmente congelada, es el centro de todas las miradas. Will y Alan descienden del carruaje, uniéndose a los curiosos que se agolpan para observar al temible enemigo. Los ojos de Will escanean la multitud, pero su atención se centra en la criatura. HMPH, así que eso es, murmura Will para sí mismo, con una mezcla de orgullo y cautela. El espectáculo del monstruo capturado es un recordatorio de lo cerca que estuvieron del desastre. La conmoción entre los espectadores no se hace esperar. Por favor, déjenme comprarlo por 10 monedas de plata, grita un mercader emocionado, su tono exagerado, claramente tratando de hacerse con una pieza de este extraño hallazgo. ¡Wow, eso es increíble!, responde otro, asombrado por la escena que tiene frente a él. La multitud comienza a murmurar, y la plaza se llena rápidamente de especulaciones y ofertas disparatadas. Alan, parado junto a Will, no puede evitar sonreír ante la reacción de los ciudadanos. Sin embargo, ambos saben que el verdadero propósito de esta misión está lejos de estas negociaciones triviales. El peso del futuro de Elysia comienza a caer sobre sus hombros, aunque por ahora, se permiten un breve respiro en medio de la conmoción. Alan observa con asombro al mercader, que agita un saco lleno de monedas mientras hace su oferta. Bueno, eso es lo que costaría, comenta con un tono despreocupado, pero claramente divertido por la absurda cantidad que el hombre propone. Will cruza los brazos, sus ojos púrpuras brillan con una mezcla de curiosidad y exasperación. Hablando de monedas de plata, ¿cuánto sería eso en yenes? 100 millones, murmura Will para sí mismo, un cálculo rápido que le arranca una sonrisa irónica. Alan, sin embargo, sostiene el saco con ambas manos, sus ojos verdes se abren con incredulidad mientras mira el dinero.
10 monedas de plata. ¿De verdad está bien que acepte una cantidad tan enorme de dinero? Pregunta, con una mezcla de nerviosismo y emoción, claramente abrumado por la idea. Will lo mira con calma y coloca una mano sobre su hombro, transmitiéndole una confianza inquebrantable. Eres quien lo capturó, tienes todo el derecho a aceptarlo, declara, su tono firme pero tranquilizador. Alan lo mira por un momento, sus palabras resonando en su mente. Con una ligera sonrisa, asiente, finalmente aceptando el valor de su propio esfuerzo. Ambos, de pie junto al carruaje, comienzan a darse cuenta de que este es solo un pequeño paso hacia las grandes cosas que les esperan en el futuro. Alan observa el saco de monedas por un momento, luego levanta la vista hacia Will con una expresión seria pero agradecida. Pero no fui el único que lo derrotó, dice, su voz llena de sinceridad. Sus ojos verdes brillan con determinación mientras fija su mirada en Will. Will, con los brazos cruzados, arquea una ceja, claramente sorprendido por el comentario. Alan continúa, su tono volviéndose más firme. Hubiera sido imposible sin tu ayuda, declara, con una pequeña sonrisa que revela cuánto valora su trabajo en equipo. Con un gesto decidido, Alan extiende el saco hacia Will. Dividamos esto por igual, ¿te parece? Propone, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Will lo mira fijamente por un momento, sus ojos púrpuras parpadean con una mezcla de incredulidad y diversión. Finalmente, deja escapar una leve risa. Oye, ¿estás seguro de eso? Pregunta, aunque su tono muestra que no tiene intención de rechazar la propuesta. Alan asiente con entusiasmo, sus ojos brillando con una confianza inquebrantable. Por supuesto, es lo justo, además, es natural que compartamos esto, responde con convicción, sosteniendo el saco hacia Will como si no hubiera lugar para discusiones. Will sonríe finalmente, aceptando el gesto con gratitud. Este simple acto refuerza el vínculo entre ambos, un recordatorio de que, aunque los desafíos aún están por venir, su confianza mutua será su mayor fortaleza. Will cruza los brazos y observa a Alan con una sonrisa juguetona. De verdad, Alan, eres igual que antes, siempre tan generoso. Comenta, su tono mezcla de gratitud y burla ligera. Alan suelta una risa cálida, llevándose una mano a la nuca mientras desvía la mirada. Jajaja, bueno, no siento la necesidad de gastar todo este dinero de todas formas. Responde, su actitud despreocupada añade un toque de ligereza al ambiente. Will sonríe con genuino aprecio y toma las monedas que Alan le ofrece. En ese caso, aceptaré esto con gusto, responde con un tono agradecido, mientras extiende su mano para tomar su parte. Sí, exclama Alan, dándole un pequeño empujón amistoso en el brazo. Will observa las monedas en su mano, un destello de pensamiento pasa por sus ojos mientras reflexiona. 5 monedas de plata son más que suficientes para financiar mis planes de ahora en adelante. Piensa, su mirada se fija brevemente en el horizonte antes de regresar a Alan. Con una ligera sonrisa, agrega internamente. Con este dinero, podría hacer algunos progresos en entrenarme para alcanzar el nivel del rey de los hechiceros. Mientras tanto, un destello brillante en el bolsillo de Will llama su atención. Es un anillo adornado con piedras preciosas, un símbolo de algo más grande por venir. El peso del futuro parece tangible ahora, pero por el momento, el aire entre los dos amigos sigue siendo ligero, lleno de promesas y posibilidades. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.